En el México que aún respiraba los ecos de su cine dorado, donde los aplausos del pasado seguían resonando en los estudios vacíos, existió una mujer que con su ternura y su talento conquistó millones de corazones. Todos la conocían como Fraustita, aquella actriz de rostro amable y sonrisa contagiosa que llenó de alegría las pantallas de la época de oro. Pero detrás de esa sonrisa inolvidable se escondía un capítulo final que pocos se atrevieron a contar. Un desenlace cruel, tan oscuro y retorcido, que estremeció a todo el medio artístico y dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo mexicano. Hoy te contaré la verdadera historia de Dolores Camarillo, la mujer que hizo reír a México y que murió víctima de la traición más despiadada. A inicios de 1988, la Ciudad de México despertaba cada mañana entre el ruido de los tranvías, los puestos de tamales y los recuerdos dorados de un cine que ya no existía. La época de oro había quedado atrás, pero sus fantasmas aún caminaban por las calles, en los nombres de las marquesinas, en las fotografías descoloridas de los periódicos y en los recuerdos de un público que alguna vez soñó con los rostros que la pantalla grande inmortalizó. Entre esos nombres brillaba uno con un cariño especial: Dolores Camarillo, o como todos la llamaban, Fraustita. Con su rostro redondeado, su simpatía natural y esa chispa incomparable que sabía poner en cada personaje, se había ganado un lugar en el corazón de los mexicanos. Había hecho reír, había enternecido, y su voz seguía siendo reconocida por generaciones que la veían como una figura maternal, cercana, humana. Pero mientras el público la recordaba con ternura, ella vivía sus últimos años en silencio, lejos del bullicio y la fama que una vez la acompañaron. Fraustita había dejado atrás los días de correr de un set a otro, de maquillajes y vestuarios, de diálogos repetidos bajo los reflectores. Vivía en una amplia casa en la colonia del Valle, rodeada de fotografías, diplomas, trajes antiguos y recuerdos que el tiempo había convertido en reliquias. Su salud, sin embargo, comenzaba a fallar. La artritis le dificultaba caminar y su corazón necesitaba atenciones constantes. Aún así, mantenía ese espíritu amable, ese humor que la hacía especial. Fue entonces cuando, por recomendación de un vecino, apareció en su vida Margarita Salas, una enfermera de rostro dulce y modales suaves. Desde el primer momento, Dolores sintió confianza. Margarita parecía el ángel que tanto necesitaba. Atenta, paciente, educada y siempre con una sonrisa, se ganó poco a poco su cariño. Nadie, ni siquiera la propia actriz, imaginó que detrás de esa sonrisa se ocultaba una ambición oscura. Margarita no tardó en descubrir que Fraustita poseía varias propiedades, joyas valiosas y una cuenta bancaria considerable. Al principio se limitó a observar, a ganarse la confianza. Preparaba los medicamentos, organizaba las citas médicas, cocinaba sus platillos favoritos y la acompañaba a todos lados. Dolores, agradecida, incluso le permitió manejar sus chequeras para hacer pagos cuando ella no podía salir. Pero mientras las noches caían sobre la ciudad, Margarita tejía un plan meticuloso. En una libreta que guardaba bajo llave, anotaba cada propiedad, cada cuenta, cada joya. La avaricia, lenta y silenciosa, empezó a corromper su alma. Ya no era suficiente esperar una herencia. Decidió que el tiempo debía acelerarse y que su fortuna solo podía asegurarse de una forma: eliminando a quien la poseía. Poco a poco comenzó a alterar los medicamentos. Un cambio de dosis aquí, una cápsula diferente allá. Nada que levantara sospechas. Fraustita empezó a sentirse más cansada, más débil, pero confiaba ciegamente en su cuidadora.
Margarita la miraba con ternura fingida mientras, en secreto, cada gesto suyo era una parte de su plan. La mañana del 8 de febrero de 1988, Dolores se despertó con un dolor extraño en el estómago. Margarita, con una preocupación estudiada, le preparó un té para tranquilizarle los nervios. Nadie supo que en ese té había disuelto una sustancia letal. A las pocas horas, la actriz comenzó a sudar, a balbucear incoherencias, a temblar. Margarita fingió pánico. Llamó a una ambulancia, pero lo hizo demasiado tarde. Faustita murió en el trayecto al hospital. Los titulares del día siguiente fueron breves y respetuosos. Muere la actriz Dolores Camarillo, víctima de complicaciones de salud. El gremio artístico lamentó su partida. Se organizó un pequeño homenaje y su nombre volvió a brillar por un instante en los periódicos. Nadie sospechaba nada, hasta que un detalle llamó la atención del doctor Enrique Villaseñor, el médico forense asignado al caso. Durante la revisión notó un leve tono amarillento en las uñas y la lengua de la actriz. A simple vista, era algo sin importancia, pero para un ojo entrenado era una señal inconfundible. Villaseñor no dudó. Ordenó una autopsia completa, pese a las presiones para cerrar el caso rápido. El resultado fue devastador. Intoxicación aguda por un compuesto organofosforado, un veneno agrícola usado como insecticida, un producto que jamás debía encontrarse en el cuerpo de un ser humano. El doctor, fiel a su ética, se presentó ante las autoridades con la verdad. Esto no es una muerte natural, dijo. Esto es un asesinato. Y el asesino estaba en su propia casa. La policía actuó de inmediato. Interrogaron a Margarita, quien se mostró indignada, asegurando que quería a Dolores como a una madre. Pero las pruebas no dejaban lugar a dudas. En su bolso encontraron un frasco con restos de insecticida líquido y un registro bancario que mostraba un intento de transferencia por una suma considerable desde la cuenta de la actriz, realizado solo una semana antes de su muerte. El arresto fue inmediato. La noticia explotó en los medios. Las portadas de los diarios sensacionalistas gritaban: Faustita envenenada por su enfermera. El juicio fue un espectáculo mediático. Margarita, vestida con un suéter gris, intentó presentarse como víctima de una confusión, llorando ante las cámaras y negando todo. Pero los testimonios de los vecinos, los informes periciales y las evidencias bancarias la hundieron. El 18 de octubre de 1988, fue condenada a 40 años de prisión sin derecho a fianza. La justicia había hablado, pero la herida quedaría abierta para siempre. Dolores Camarillo fue despedida entre flores, lágrimas y aplausos. Viejos compañeros de la época de oro acudieron al funeral. Algunos dijeron que su risa seguiría sonando en cada película donde apareciera, y que ni siquiera la muerte, con todo y el veneno, podría borrarla del recuerdo del pueblo mexicano. Sin embargo, entre los presentes había quienes no podían quitarse de la cabeza la imagen de aquella enfermera de rostro dulce que, tras una fachada de ternura, escondía uno de los corazones más fríos y calculadores que el espectáculo mexicano conoció. Así terminó la historia de una actriz que hizo reír a generaciones y que, irónicamente, encontró su final en un acto tan cruel como cinematográfico. Una tragedia que reveló el lado más oscuro de la ambición humana y que convirtió su nombre, Faustita, no solo en símbolo de cariño, sino también en un recordatorio eterno de que, incluso detrás de las sonrisas más nobles, pueden ocultarse los secretos más mortales. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Recordar a Faustita no es hablar de tragedia, sino rendir homenaje a una mujer que con su talento y su bondad iluminó una época que jamás volverá. Su partida nos recuerda que, a veces, los peores villanos no están en la pantalla, sino en la vida real. Si esta historia te conmovió,
te invito a dejar tu comentario. ¿Crees que el destino de Dolores fue una fatalidad o una traición demasiado bien disfrazada? No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video, porque aquí seguimos reviviendo las historias que el tiempo quiso silenciar. Nos vemos en el próximo episodio, donde una vez más abriremos las puertas del pasado para descubrir los secretos del cine mexicano que el público nunca conoció.